Primero se pensaba que la salud mental era la ausencia de trastornos mentales, es decir, yo gozo de salud mental porque no estoy loco, pero con el tiempo ha ido cambiando esa definición y la Organización Mundial de la Salud incluye un concepto más amplio y más positivo. Nos dice que la salud mental es ese estado de bienestar en el que el ser humano reconoce sus capacidades, es capaz de sobrellevar o de resolver los problemas y las tensiones de la vida cotidiana, y también es capaz de trabajar productiva y asertivamente en lo que le gusta hacer, produciendo algo bueno para sí mismo y para la comunidad. La enfermedad mental es una alteración clínicamente significativa en la que una persona se ve afectada su área social, su área emocional, la conducta, sus pensamientos. Básicamente una persona con enfermedad mental tiene muchas dificultades a veces para relacionarse con las personas y para tener una vida básicamente normal, porque requiere atender sus necesidades como enfermo. Entonces tiene que acudir a un psiquiatra, un psicólogo, quien le puede brindar asesoría cognitiva, que puede ayudarle a comprender su enfermedad y a vivir con ella. Básicamente muchas de las enfermedades la persona desgraciadamente tiene que convivir con ella y aprender de ella, así como su familia, sus amigos, etc. Son la esquizofrenia. Este es un trastorno psicológico caracterizado por un desorden cerebral que afecta principalmente la capacidad de las personas de pensar, de controlar sus emociones, de relacionarse con el entorno. Tenemos también el trastorno de la personalidad. Esta es una alteración del modo del ser, de su afectividad del individuo, es una forma de vivir y de comportarse ante las demás personas o en el medio donde se desenvuelve. Tenemos también la depresión. Este es un trastorno de estado de ánimo caracterizado básicamente por una tristeza profunda, donde desaparece espontáneamente, poco a poco, los deseos de la persona por realizar actividades que normalmente se hacen en la vida cotidiana. El trastorno mental de la ansiedad, que es un trastorno caracterizado por la presencia incontrolable de preocupaciones excesivas. Está la anorexia nerviosa, que es una preocupación de la persona por mantener un peso mínimo en su cuerpo. Está la fobia, que este es un trastorno caracterizado por un temor irracional. Básicamente la fobia tiene que ver con el miedo que las personas sienten a frecuentar ciertos lugares, el miedo hacia ciertas personas o a cosas. Está el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones y se tiende a sentir demasiado malestar. Es decir, por ejemplo, la manía que una persona tiene de lavarse constantemente sus manos porque cree que está contaminado. Está el TDAH, que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este aparece en la infancia y suele darse por la desatención que se da en los niños. Según estudios básicos como tal, entonces hablamos que 1 de cada 4 personas está padeciendo alguna enfermedad mental o la ha padecido en su vida, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Así como vamos al médico, como vamos al odontólogo, pues lo primordial para el ser humano sería que una vez en su vida fuéramos a un profesional en este campo. En este caso pues sería un psicólogo, ¿cierto? Que visitáramos el psicólogo. O cómo nos damos cuenta, personas que de pronto lo hayan padecido anteriormente o que no sean capaces, que le vean un problema muy extenso a una situación básica vital. Se puede considerar la enfermedad mental como un todo. Ahí se encuentra la discapacidad intelectual. Anteriormente se conocía la discapacidad intelectual como retardo mental, pero ciertos
expertos tomaron la decisión de que era una palabra muy despectiva esto del retraso o el retardo mental, entonces lo cambiaron por discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Una discapacidad intelectual se detecta básicamente antes de los 18 años. Si bien hay algunos trastornos específicos que su sintomatología sí se caracteriza porque cometen actos delictivos o porque cometen actos violentos, la mayoría de diría yo que la mayoría de los trastornos mentales no son de este tipo. Lo que sí es triste es que la violencia que se produce contra ellos, contra las personas que padecen de trastornos mentales. La comunidad a veces en su desconocimiento o en su desespero de no saber cómo tratar a estas personas, las agrede físicamente, verbalmente. Si ponemos un ejemplo, podemos considerar que Fernando Gaviota, la persona que conocemos y que se mueve aquí en el parque, es una persona que tiene una discapacidad intelectual. Es una persona que cuando era pequeño tuvo una enfermedad que se llama meningitis. La meningitis puede causar un retardo mental o una discapacidad intelectual. ¿En qué consiste? Fernando venía perfectamente, pero tras esta enfermedad hubo un problema en su cabeza y muchas de sus neuronas pues murieron, y básicamente por eso él ya tiene una discapacidad intelectual. Hay muchas personas que consideran que una persona con discapacidad intelectual no puede relacionarse y no puede trabajar o no puede tener una vida normal. El asunto es que dentro de la discapacidad intelectual hay varios niveles. Se puede considerar moderada, severa, grave o leve. Las personas que tienen una discapacidad intelectual leve perfectamente pueden terminar el colegio, pueden trabajar, pueden tener un empleo común y corriente, se pueden casar, pueden tener cualquier tipo de relación. Pero una persona con una discapacidad intelectual grave son personas que básicamente no se pueden mover a veces o tienen dificultades en su coordinación, no se comunican de la mejor manera, a veces ni siquiera pueden hablar o pueden entender muchas de las cosas que las personas le comunican. Entonces depende del grado que tenga la persona con respecto a la discapacidad intelectual. Cuando una persona tiene o posee un trastorno mental o una enfermedad mental, debemos tener en cuenta que esta no es una enfermedad contagiosa, que no es irreversible, que no es una enfermedad hereditaria, ni que tiene menos capacidad para enfrentar las cosas o menos capacidad intelectual. Debemos tener en cuenta que con un debido tratamiento de rehabilitación y acompañamiento de su familia la persona puede superarse de este trastorno mental. Es importante mencionar que un trastorno mental que no afecte su sistema nervioso central, es decir, su cerebro, la persona puede superar ese trastorno. Las enfermedades mentales como tal pueden tener cura siempre y cuando tengamos una constancia, ¿cierto? Es importante aquí la validación de mirar el trastorno que se pueda presentar para darle una solución. Como tal entonces tiene una cura, pero debe ser constante, en una manera psicológica y farmacológica. Anteriormente las enfermedades mentales o quienes las padecían, las personas permanecían durante mucho tiempo encerrados sin recibir ningún tipo de atención, pero ahorita con tantos avances, con el acompañamiento farmacéutico, con una rehabilitación, con el acompañamiento de la familia, las enfermedades se pueden controlar. De hecho, en el 2013 el Estado sacó una ley que es la ley 1616, en la que dice que se le debe garantizar el derecho pleno a las personas que tengan algún trastorno mental o que no gocen de salud mental, y en su artículo 4 dice que es garantía de las empresas de salud llevar desde el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las personas que padezcan de algún trastorno mental. Una persona con enfermedad mental, siempre y cuando se tenga en cuenta cuál es el grado de alteración que está teniendo y cuál es su mayor dificultad, y que la trate y la trabaje, básicamente puede tener una vida perfectamente normal, siempre y cuando pues acuda donde un psiquiatra o donde su psicólogo y tenga terapia y reconozca su enfermedad y que su familia también le ayude y el entorno en el que vive lo comprenda.
Recomendación como tal a las familias, que siempre cuenten ese apoyo hacia esa persona. Muchas veces vemos la enfermedad mental como algo que no tiene cura, pero parte fundamental es el apoyo que la familia le pueda estar brindando a estos y esa constancia como tal para que se pueda dar todos los procesos de recuperación pronta. La enfermedad mental en el municipio se aborda de diferentes maneras, grupal o individual. Desde salud pública, yo como psicóloga atiendo a las personas que tienen una dificultad. Puede ser un trastorno o puede ser una dificultad, por ejemplo, con su familia, con él mismo. No siempre una persona que tiene un trastorno mental o una persona que tiene una problemática lo busca a uno para darle solución a sus problemas. Entonces, se aplica de manera grupal o de manera individual, en colectivos, en colegios, con comunidad normal, por ejemplo en una caseta comunal, todo lo que tenga que ver con educación, mitigación o superación de cualquier enfermedad. Desde buen comienzo como tal, salud mental la estamos enfocando mucho en lo que es en la primera infancia y lo que es trabajo en comunidad y familia. Desde este punto de vista, pues se le hacen las recomendaciones pertinentes a todas las familias y la comunidad de los procesos psicológicos. Se les da orientación didáctica, se les da orientación personal en caso de requerirse. Como estrategia también estamos ahorita incluidos dentro de la mesa de salud mental, entonces es como un soporte que nosotros tenemos para todo lo que tiene que ver en ayuda primordial hacia las familias, hacia los niños como tal y hacia la estrategia. Se adelantan muchas cosas como actividades que tienen que ver específicamente con el atraer personas que busquen hacer otro tipo de actividades que los saque de su rutina, de su vida diaria, de lo que normalmente hacen en sus casas, para que así somaticen un poco esas dolencias que muchas veces aparecen y es debido a ese sedentarismo o a las actividades que siempre se hacen. Desde APS Salud Mental se realiza en todas las actividades y comunidades donde nosotros llegamos y la idea es que todas las personas empiecen a tener una perspectiva diferente o un concepto diferente de lo que es la salud mental.